Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como comenta el señor presidente, vamos a hacer un resumen muy breve, muy preciso de lo que conforman las acciones del programa de mejoramiento urbano desde que inició la administración pública del señor presidente. En la primera lámina tenemos lo que es el resumen del 2019, el primer año de gobierno. Tenemos un total de prácticamente 350 obras, casi 18,000 acciones de vivienda se realizaron, 5,000 acciones de regularización de tenencia del suelo. Se estima haber logrado 70,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de las obras públicas, y la población beneficiada en el primer año fue del orden de 2 millones, más de 2 millones de personas beneficiadas, 2.3, esto considerando radios de influencia de 750 metros a 1,5 kilómetros de cada una de nuestras diferentes intervenciones, la población que habita en esos radios de influencia. El total de inversión que se realizó fue en el orden de casi 7,000 millones de pesos, y estamos hablando por arriba de 1 millón de metros cuadrados intervenidos, exactamente 1.1 millón de metros cuadrados intervenidos, y ponemos una comparativa de qué quiere decir esto. Son 55 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, es el tamaño de la intervención que se realizó. Son 24 municipios, son 11 estados de la República, y quisiera yo enfatizar en este año hicimos pues mucho hincapié en la frontera norte. Trabajamos prácticamente en todas las ciudades más importantes de la frontera norte, y también nos enfocamos en lo que corresponden a algunas ciudades turísticas, como comentaba el señor presidente. Siguiente lámina. En lo que corresponde en el año pasado, el año 2020, cambiamos un poco la estrategia, ya no estuvimos operando tanto en la frontera norte, estuvimos más en lo que corresponde al centro-sur del país. Tenemos 128 obras, aquí son obras un poco más grandes, de mayor impacto, de mayor tamaño, de 13,000 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, más de 2,000 acciones de regularización, más de 30,000 empleos directos solamente en la parte de las obras públicas. Los empleos generados en las acciones de vivienda son una población distinta de empleos, beneficiando a más de 1.5 millones de pobladores, igual en los mismos radios de 750 metros a 1,5 kilómetros en relación a cada una de las intervenciones. Prácticamente más de 1 millón de metros cuadrados, esto equivale a 50 veces la explanada del centro de la Ciudad de México, y casi 5,000 millones de pesos, 22 municipios, 10 pesos, digamos, el cierre muy general de las acciones realizadas en este programa en el año pasado. Siguiente lámina. ¿Cuál es la proyección que tenemos este año? Este año, como anteriormente lo ha comentado el presidente de la República, es un programa que sirve dos funciones principalmente. Uno es mejorar la calidad de vida de la población de las colonias de mayor marginación a nivel nacional, ese es, digamos, el punto central, conformando equipamientos y espacios públicos que históricamente nunca han tenido estas colonias. Estamos hablando de parques deportivos, polideportivos, primarias, secundarias, preparatorias, mercados, centros para policías, estaciones de bomberos, rehabilitación de mercados públicos, centros históricos, corredores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. En primera fase, lo que corresponde a la fase 1, son los municipios y los estados que al día de hoy ya estamos arrancando obra pública, prácticamente en su gran mayoría ya estamos en cimentación. Ese es el estatus que tenemos al día de hoy. Es una fase que arrancó luego entrando el año. La fase número 2 estaremos pensando a finales de este mes y la primera semana de abril ya empezar estas obras en estos diferentes municipios. Y la fase 3 estaríamos viendo que sería la última fase del año, también una fase muy importante. Todas estas, digamos, acciones que estamos realizando este año toman en consideración poder reforzar 3 de los grandes proyectos del gobierno federal. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, lo que corresponde al corredor del Istmo de Tehuantepec y lo que es el corredor Maya. Pueden ver que estamos trabajando en los mismos municipios donde están estos proyectos, digamos, de incidencia federal,
complementándolos con atendiendo a la población de mayor rezago, las comunidades de mayor rezago, con estos equipamientos, con esta infraestructura básica, con estas acciones de vivienda, y mencionar que también actualizamos los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial de cada uno de los municipios, y tenemos 4 programas regionales, uno que ya está en su última etapa, que es el programa de desarrollo regional en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a pronto, en 2 meses, ya iniciar los programas de desarrollo regional del Istmo, del corredor del Tren Maya y lo que corresponde el estado de Tabasco debido a las inundaciones que sufrió a principios de año. Estamos hablando en este año 376 obras, 165,000 acciones de apoyo directo a las familias. Son apoyos en el orden de 35,000 pesos que se les dan los recursos para que ellos lo administren, ellos acaben, digamos, la mejora de la vivienda, y apoyos de 90,000 pesos para ampliaciones de vivienda. Recordar que del déficit en materia de vivienda a nivel nacional, de las 9.4 millones de viviendas que tienen alguna necesidad, el 80% se centra en mejoramientos y ampliaciones de las viviendas que actualmente existen. Asimismo, se estima este año poder apoyar con 200,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de obras, 4,000 acciones de regularización, atendemos 17 estados de la República, 80 municipios, una población beneficiada de 1.4 millones de pobladores con los mismos radios de influencia. Estamos hablando de prácticamente 2.7 millones de metros cuadrados intervenidos, o lo equivalente a 131 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. La bolsa en conjunto es aproximadamente de 22 millones de pesos. Eso sería, digamos, el resumen de las acciones del programa de mejoramiento urbano en lo que corresponde en los primeros 3 años de esta administración. Siguiente lámina, este es un resumen muy general: 852 obras en total, 140 en temas educativos, 173 calles integrales, 23 centros de salud de primer contacto en su gran mayoría, 156 deportivos o polideportivos, o sea, áreas o espacios que tienen más de 2 o 3 funciones, digamos, en temas de deporte, casi 300 espacios públicos, plazas públicas, centros, digamos, históricos, corredores urbanos, y 61 mercados, 61 nuevos mercados públicos también. Ese es, digamos, el total: 300,000 empleos, más de 196,000 acciones de vivienda, más de 10,000 acciones de regularización, una población que, si se suma los primeros 3 años, estamos hablando por arriba de los 5 millones de personas beneficiadas con los mismos radios de influencia. Las áreas completas de intervención, prácticamente 5 millones de metros cuadrados, equivalentes a prácticamente 240 explanadas del centro histórico de la Ciudad de México, con una bolsa total de 33,000 millones de pesos. Esa sería, digamos, la lámina resumen de las acciones del programa en estos primeros años. Y en la siguiente, en lo que corresponde a una de las atribuciones que tiene esta Secretaría, que es la coordinación en materia de política pública en vivienda, podríamos dar un resumen de cuáles han sido los logros en este tema, sumando los esfuerzos de los diferentes órganos en materia de vivienda. Estamos hablando del FOBISTE, del Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Los primeros 3 son instancias que dan créditos de diferentes modalidades, y el último, la Comisión Nacional de Vivienda, son subsidios. Hay que recordar estas 2 distinciones en relación a la naturaleza, cómo trabajan estas instancias. En lo que corresponde al 2019, estamos hablando de lo que aquí estamos viendo. Son 680,000 acciones en total en el ramo, de las cuales 300,000 pertenecen a materias de autoproducción, o, digamos, mecanismos en que la población, ya sea a través de un subsidio o a través de un crédito, pudieron por cuenta propia resolver el tema en materia de vivienda, con una ampliación, con un mejoramiento o una adecuación que requieran sus viviendas. En el 2020 aumentamos la colocación de acciones, estamos hablando prácticamente de 700,000 acciones
a nivel nacional por cada una de las diferentes instancias, y nos mantenemos con un monto muy similar, prácticamente las 300,000 acciones en materia de autoproducción por las distintas instancias. Y la proyección que nosotros tenemos para este año es poder aumentar a prácticamente 870,000 acciones, digamos, va a haber un esfuerzo muy importante por las diferentes instancias en materia de vivienda, también como un mecanismo de poder incentivar la economía. Recordar que la producción o la autoproducción de vivienda prácticamente beneficia a 33 ramas de la economía nacional, ¿no? El acero, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sigamos apoyando al desarrollo de tanto el segmento de viviendas nuevas, viviendas usadas, que también es muy importante, como mejoramientos o ampliaciones a las viviendas. Esto sería, digamos, el resumen de las acciones, y creo que concluimos con un video. ¿Es cuánto, señor presidente? El programa de mejoramiento urbano transforma el territorio del país llegando a donde nunca se había hecho. Durante los 2 primeros años hemos realizado más de 470 obras en 46 municipios de 19 estados. Además, más de 30,000 familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Con estas acciones se han generado más de 100,000 empleos. Este espacio ya estaba olvidado, había un buen de tierra, los juegos ya estaban bien abandonados, estaban bien oxidados. Se crearon estos espacios con el fin de impulsar la convivencia familiar, de integrar más a la sociedad y a los sectores más marginados. Afortunadamente ya tenemos un espacio recreativo donde pueden venir los niños y los adolescentes a hacer deporte. Nosotros estamos contentos porque van a hacer una biblioteca, una cancha deportiva y un malecón. Yo pienso que estas obras van a beneficiar a mis hijos en el futuro, que son de esta comunidad, les va a tocar a ellos. Es un esfuerzo, pues esto es un equipo y todos ponemos de nuestra parte. La comparación de antes, ahorita ya se va viendo un cambio, se va viendo cosas mejores. Esto va a traer más turistas, más beneficio al comercio, para que esto pues se levante como debe de ser. Yo como vecina me comprometo a seguir participando para el cuidado de este espacio. Me hace feliz porque los niños van a tener un gran futuro. Gobierno de México.